senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Por favor, senadora. Hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Señor secretario, bienvenido al Senado. Honorable Asamblea. En materia migratoria, hemos encontrado muchas fallas. Difícil será componer en solo 10 meses la administración. Informe que recibimos, que a detenimiento valoramos y evaluamos cada uno de los puntos que ahí se hicieron ver, afirma entre los principios rectores de la política migratoria derivados de la Ley de Migración, destacan la protección de los intereses de los mexicanos en el extranjero y la salvaguarda de los derechos de extranjeros en territorio nacional. Argumenta una política de migración bajo un principio de congruencia y se fundamenta en el reconocimiento del migrante nacional y extranjero como un sujeto de derechos y garantías. El informe es amplio respecto a las acciones, tendencias a salvaguardar los derechos de connacionales en el exterior. Sin embargo, es raquítico en señalar las acciones en nuestro territorio mexicano. Congruencia citada en el informe hace con migrantes tanto legales como ilegales y parece que se cumple en este compromiso a través de la realización de eventos y foros en materia y la suscripción de convenios. Esas acciones son un avance y lo hemos hecho constantemente, pero no son suficientes para actuar en congruencia con lo que estamos obligados como país. El caso es que el problema multifactorial, como lo es el de la migración y la política migratoria mexicana, no solo es un foco en la seguridad y en los derechos humanos, pues se responde a una tendencia regional y política como la iniciativa Mérida, es decir, acciones que consisten en detención, encierro y deportación, criminalizando con ello al migrante y que es visto como un problema de seguridad nacional sin desarrollar alternativas como los permisos temporales de trabajo. Y ahí nosotros la atención y la sugerencia de poder tomar este fenómeno migratorio como una palanca de desarrollo económico para México. Quisiera hacerle una pregunta abordando el tema en la comisión a la cual presido. En días recientes manifestó que el gobierno federal trabaja en crear sociedades con beneficios y respeto a los derechos humanos y añadió que México está comprometido con la reafirmación del Estado de Derecho y el constitucionalismo democrático. ¿Cómo se garantiza entonces la protección de los derechos humanos de los migrantes que deciden transitar por México a bordo de la Bestia y son vulnerados una y otra vez, consagrados en nuestra Constitución? Para ellos significa letra muerta. Seguimos viendo una y otra vez este mismo suceso. Y la otra, muy puntual, con respecto al Instituto Nacional de Migración, en donde la Dirección General de Regulación del Instituto, escudándose en una muy cercana amistad con el presidente de la República, como si este fuera un requisito para cumplir con su trabajo al servicio de nuestro país. La Secretaría que usted encabeza, me gustaría que tomara cartas en el asunto, porque ante muchas denuncias sociales que hemos recibido en este Senado, que aseguran recibir un trato despótico e indigno. Le pediría, por favor, que tomara cartas en el asunto. Es una falta de respeto que ante el mandato que le manda el estar ahí, se escude en la amistad del presidente para incumplir esta es su labor. Es cuanto, señor. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el secretario de Gobernación. Senadora Ana Gabriela Guevara, platicaba hace un momento, comentaba sobre las acciones en materia migratoria que está desarrollando el gobierno federal. Son más allá de lo que he planteado para establecer una política migratoria que en lo particular nos abre de la frontera sur. Esta no se puede hacer por acuerdo unilateral. Estamos trabajando con los gobiernos, ya tenemos la firma, el acuerdo pertinente con Guatemala, estamos trabajando con Belice, con Honduras, con El Salvador,
con los estados de la República y con los 37 municipios que están a lo largo de esta frontera. Y estamos trabajando para hacerlo de manera integral, porque si no, aun y cuando se coloquen los centros de internamiento oficiales, lo que va a resultar es que van a seguir ocupando los informales. ¿Por qué ocupan los informales? ¿Por engaño? ¿O porque al no tener una mínima identificación, que es lo que se les exige, entonces ocupan la vía de la ilegalidad para entrar a nuestro país? Por eso es que necesitamos los acuerdos con los otros países para dar la información respectiva a sus habitantes, a los habitantes de estos países. No es solamente la construcción y edificación de estos espacios, sino además información, capacitación y acercamiento para evitar que lo que sufrimos durante muchos años, y todavía existe, por cierto, en la frontera norte, siga siendo el abuso de algunos sobre los otros, vulnerando sus derechos. El problema de este medio de traslado que ocupan muchos migrantes, lo estamos viendo de manera integral. No solamente es el caso de lo que se ve y se conoce, son muchos más los medios por los que atraviesan nuestro país, como si fuera necesario hacerlo de esa manera. Y sí, mucho de las culpas, y aquí lo he reconocido, viene de las propias instituciones, que por muchos años se ha dejado de tener un control, de tener la revisión, controles de confianza del personal que está en esta institución. Por eso, cuando digo agresivo, lo digo en toda la extensión de la palabra, desde las instituciones hasta la acción que se realizará. El señalamiento que me hace al respecto, por supuesto, lo atenderé de inmediato, pero es una política migratoria construida entre países en la confianza y como un asunto de interés nacional, de seguridad nacional. Ese es el asunto de la frontera sur, que además, dentro de los acuerdos que se están construyendo, es hacer realidad, ya existen, senadora, los convenios de empleo temporal, pero tenemos que ampliarlos, tenemos que llevarlos a una justa y real posibilidad de empleo para los que vienen de Centroamérica, y también que el mayor de los que quieren pasar por nuestro país es llegar a la frontera norte y pasar a los Estados Unidos. Y entonces lo que tenemos que es hacer, orientar todo nuestro trabajo para el cuidado de los derechos humanos en todo el traslado que llevan estas personas, que así lo desean y que por supuesto no podemos evitar. Gracias. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz para formular comentario del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, senadora. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, de acuerdo con la ley de Secretarías de Estado, usted es responsable de la política de comunicación social del Gobierno de la República. Y este tema, señor secretario, es un grave problema para el gobierno del país. A través de esta política de comunicación social de la cual es usted responsable, se ha establecido una dictadura mediática en este país. Usted lo va a notar, hace unos días vino el señor secretario de Hacienda, se le hicieron una serie de preguntas, pero las televisoras en sus pantallas solo sacaron al señor secretario perorando sin ninguna interrupción. Eso es grave porque anula la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia en México. Si se continúa con esa falsificación de la realidad,
se van a encontrar ustedes algo que el senador Camacho señalaba hace un momento, que la realidad virtual que inventan, manejan, manipulan, no corresponde a la realidad social. Es muy grave y es, repito, la anulación de la vida democrática nacional. Y corresponde a Gobernación exigir a los medios de comunicación que respeten el derecho a la información, que está totalmente anulado. Los movimientos sociales, la presencia de miles y miles de ciudadanos en México expresando oposición, por ejemplo, a la reforma energética, se ve totalmente burlada. No existen esos movimientos sociales, los disfrazan, no aparecen. Cuando no, además, viene una reacción de ataque sistemático. Si no entienden que no se puede gobernar desde la pantalla de la televisión, que no se puede gobernar a un país lleno de problemas, un país que tiene la mitad de su población en pobreza, inventando realidades, perorando en grandes sets televisivos, ¿verdad?, van a tener una grave sorpresa. Aquí hay una mayoría, señor secretario, afuera no, ¿eh? Si creen que la mayoría que existe aquí es una mayoría afuera en la sociedad mexicana, están muy equivocados. Y harían muy bien, ¿verdad?, en acabar con esa política fascistoide de acallar la realidad nacional, harían muy bien, y pasar mejor a un gobierno con la sociedad. Esta reforma, que es un buen ejemplo, la reforma energética, reforma constitucional de artículos fundamentales en la Constitución de la República, se quiere hacer vía engaños, vía mentiras, deformación de la historia, pero eso sí, constantemente los medios de comunicación golpeando y engañando a la población. Pero no se puede eso mantener permanentemente. Y en esta situación ya se recomendó aquí, y yo insistiría, se le ha pedido al presidente de la República que consulte a la opinión, que por cierto es una reforma que se aprobó, una reforma constitucional que está pendiente de su reglamentación, pero que si se quiere hacer, se hace. Que Peña Nieto consulte a la población mexicana. Usted lo dijo en sus palabras iniciales, es voluntad del gobierno gobernar oyendo a todos, buscando consensos. Bueno, pues aplíquenlo. El discurso así en el aire no sirve para nada. Insisto, consulten a la opinión. ¿Cuál es el miedo? Si se supone que son demócratas, se supone que un presidente que va a tomar una decisión importante debe explicar en qué consiste. Hace un momento le preguntaba yo si está consciente de el efecto sobre la seguridad nacional que va a tener esta reforma. ¿Y por qué no la consultan? ¿Por qué no la consultan? ¿Para lograr un consenso? ¿Para afirmarse como gobernantes democráticos? No sirve la manipulación de la opinión pública, porque como alguien dijo hace algún tiempo, se puede engañar a unos cuantos un tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias, senador Bartlett.